Hablar de Adela Noriega es adentrarse en una de las trayectorias más fascinantes de la televisión mexicana, pero también en la historia de una mujer que, desde su niñez, enfrentó un camino lleno de contrastes. Nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media que, como tantas en aquel tiempo, debía esforzarse día a día para salir adelante. Su infancia no fue la de una niña rodeada de lujos ni grandes comodidades, sino la de alguien que aprendió muy pronto el valor del trabajo, la disciplina y la resiliencia. Desde pequeña, Adela mostró una belleza llamativa, esa mezcla de dulzura y firmeza que más tarde la convertiría en uno de los rostros más reconocidos de la televisión. Sin embargo, su niñez no estuvo marcada únicamente por la apariencia. Sus familiares recuerdan que era una niña soñadora, con una imaginación desbordante, a la que le gustaba inventar historias, jugar a representar papeles y, sobre todo, observar. Esa capacidad de observar y absorber las emociones de los demás sería una de sus grandes herramientas al convertirse en actriz. La infancia de Adela estuvo atravesada también por momentos difíciles. Muy pronto experimentó la ausencia paterna, lo que obligó a su madre, doña Isabel, a convertirse en el pilar fundamental de la familia. Isabel fue una mujer fuerte, protectora y trabajadora, que transmitió a Adela y a sus hermanos la importancia de la unión y la fortaleza frente a la adversidad. Este vínculo con su madre marcaría profundamente la personalidad de Adela y se convertiría en un refugio emocional en los años más complejos de su vida profesional. Durante su adolescencia, Adela asistió a escuelas públicas en la Ciudad de México, donde se destacaba no solo por su belleza, sino también por su carácter reservado. Era una muchacha tímida, pero con un aura que llamaba la atención. En los recreos, mientras otros niños corrían y jugaban, ella solía observar en silencio, como si en su mente se estuviera preparando para algo más grande, algo que iba más allá de las paredes del colegio. El destino comenzó a tejer su camino hacia la fama casi por casualidad. A mediados de los años 70, cuando apenas era una niña, un cazatalentos la descubrió en la calle. Su presencia resultaba imposible de ignorar. Alta, esbelta, con facciones finas y un carisma natural. Así llegaron sus primeras apariciones en comerciales de televisión, donde su rostro comenzó a hacerse familiar en los hogares mexicanos. Estos primeros trabajos no solo aliviaron en parte la situación económica de su familia, sino que también abrieron la puerta a un universo que marcaría para siempre su destino. A medida que se acercaba a la juventud, Adela se enfrentó a una decisión crucial: continuar sus estudios o dedicarse de lleno al mundo del espectáculo. Aunque su madre temía que la actuación pudiera ser un ambiente duro para una joven sensible, Adela mostró determinación. Ella misma decía que frente a la cámara se sentía libre, como si pudiera ser muchas versiones de sí misma. Esta convicción temprana fue clave para que más adelante se ganara un lugar en un medio tan competitivo. Pero detrás de la sonrisa luminosa que empezaba a conquistar a los espectadores, había también una adolescente que lidiaba con las inseguridades propias de la edad. Su carácter introvertido chocaba a veces con la exposición pública que le exigía la televisión. Este contraste entre la figura pública y la persona privada se convertiría en una constante en su vida. Una mujer que brillaba intensamente en pantalla, pero que fuera de ella prefería el silencio y la discreción. El barrio donde creció Adela tampoco estaba exento de dificultades. La inseguridad, la falta de oportunidades y las limitaciones económicas eran parte del día a día. Sin embargo, esos mismos retos fortalecieron su carácter y le enseñaron a valorar cada logro. Si llegó lejos, será gracias a todo lo que he vivido desde niña, confesó en una de las pocas entrevistas en las que habló de sus orígenes. Este trasfondo humilde y realista, combinado con su indiscutible talento, la convirtió en alguien con quien el público se podía identificar fácilmente. En su entorno cercano, quienes la conocieron en esa etapa, coinciden en señalar que Adela siempre fue una joven de gran sensibilidad, profundamente ligada a su familia, especialmente a sus hermanos. Esa relación de complicidad con ellos la acompañó durante los primeros pasos en su carrera artística, y fue un soporte emocional cuando la fama empezó a convertirse en una carga. El camino de Adela Noriega hacia la fama no fue inmediato, pero sí estuvo marcado por una constancia admirable. Sus primeras apariciones en comerciales le dieron la oportunidad de entrar en contacto con el mundo de la televisión, un universo que, a principios de los años 80, estaba en plena expansión en México. El rostro fresco de Adela comenzó a hacerse cada vez más reconocible, y muy pronto los productores advirtieron que aquella joven poseía algo más que belleza. Tenía un magnetismo natural que la cámara sabía capturar. Su debut en la actuación llegó con papeles pequeños, pero significativos, en programas juveniles y telenovelas. Una de sus primeras apariciones se dio en el programa Chiquilladas, un espacio infantil donde comenzó a llamar la atención por su simpatía y espontaneidad. A partir de ahí, las puertas del medio artístico comenzaron a abrirse de par en par. El gran salto lo dio en 1984,
cuando fue elegida para participar en la telenovela Principesa, producida por Televisa. Aunque su papel no era protagónico, su presencia se hizo notar entre la audiencia. Era evidente que aquella joven tenía un futuro prometedor en el género de las telenovelas, un género que en México era, y sigue siendo, un verdadero fenómeno cultural. Los años siguientes consolidaron su ascenso. Adela participó en producciones como Yesenia, 1987, y Quinceañera, 1987. Esta última considerada una de las telenovelas más influyentes de su generación. En Quinceañera, compartió créditos con actores como Thalía y Ernesto Laguardia, y su papel como Lucía fue clave para posicionarla como una de las actrices jóvenes más queridas del momento. La telenovela abordaba temas sensibles como la drogadicción, las pandillas y los conflictos de la adolescencia, lo que la convirtió en un referente para toda una generación. El público quedó cautivado no solo por su talento interpretativo, sino también por la naturalidad con la que transmitía emociones. Adela lograba que los televidentes se identificaran con sus personajes, generando una conexión especial que pocas actrices conseguían en esa época. Tras este éxito, llegaron producciones aún más importantes. En 1988 protagonizó Dulce Desafío, donde interpretó a una joven rebelde y sensible, reafirmando su capacidad para encarnar personajes complejos. Su carrera siguió en ascenso con títulos como Yesenia y, posteriormente, María Isabel, 1997, donde interpretó a una joven indígena que lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de prejuicios. Esta interpretación le valió un reconocimiento especial, pues mostró una versatilidad que rompió con los estereotipos que hasta entonces la rodeaban. Pero quizá uno de los momentos más memorables de su carrera fue su protagónico en El privilegio de amar, 1998, donde dio vida a Cristina Miranda, un personaje cargado de matices. La historia, que mezclaba amor, dolor y redención, se convirtió en un fenómeno de audiencia en América Latina, consolidando definitivamente a Adela como una de las reinas de las telenovelas. Su química en pantalla con René Strickler fue ampliamente comentada y recordada por el público. A finales de los 90 y principios de los 2000, Adela alcanzó un estatus que pocas actrices lograron en México, el de ícono televisivo. Cada proyecto en el que participaba era garantía de éxito, y su rostro se convirtió en sinónimo de calidad y credibilidad. Televisa, consciente de su popularidad, la cuidaba como a una de sus máximas estrellas. Sin embargo, Adela también fue muy selectiva con los papeles que aceptaba, lo que aumentó el aura de misterio en torno a su figura. Otro aspecto que marcó su carrera fue la proyección internacional. Sus telenovelas no solo triunfaban en México, sino que también se exportaban a países de América Latina, Estados Unidos e incluso Europa y Asia. Así, Adela Noriega se convirtió en una embajadora de la cultura televisiva mexicana en el extranjero, alcanzando fama global. Pese a los éxitos, Adela no estuvo exenta de rumores y controversias. Su carácter reservado y la decisión de mantener su vida privada alejada de los reflectores dieron pie a todo tipo de especulaciones. La prensa de espectáculos la vinculó en múltiples ocasiones con poderosos empresarios y políticos, aunque ella siempre se mantuvo en silencio, reforzando su reputación de mujer enigmática. Lo cierto es que Adela, en pleno auge de su carrera, comenzó a distanciarse poco a poco de la televisión. Después de protagonizar Amor Real en 2003, una producción histórica que también fue un éxito rotundo, su presencia en los medios comenzó a disminuir. Esta decisión desconcertó a los fans, que no comprendían cómo una actriz en la cúspide podía retirarse. Algunos lo atribuyeron a motivos personales, otros a problemas de salud, y algunos más a una elección consciente de proteger su intimidad. Si algo distingue a Adela Noriega de muchas de sus contemporáneas, es la manera en que supo resguardar su vida personal de los reflectores. Mientras otras figuras del espectáculo mexicano convertían sus romances en parte del espectáculo mediático, Adela eligió el silencio, la discreción y, en muchos casos, el misterio. Este halo de enigma, lejos de alejar al público, lo atrajo aún más, convirtiéndola en un personaje rodeado de especulaciones y rumores constantes. La familia siempre fue el núcleo más íntimo y protegido de Adela. Como se mencionó en su niñez, su madre fue la figura más importante de su vida, y sus hermanos fueron un apoyo constante en su camino. En los años más difíciles de su carrera, ellos fueron quienes le recordaban quién era realmente, más allá de la fama y de los escenarios. Para Adela, mantenerlos lejos de las cámaras no era una opción, sino una obligación moral. Su familia era su tesoro más grande y, al mismo tiempo, su refugio emocional. Pero el tema del amor ha sido, quizá, el que más ha alimentado mitos alrededor de su figura. Desde sus primeros éxitos, los medios comenzaron a vincularla con diversos compañeros de trabajo. Se le relacionó con actores que compartieron pantalla con ella, aunque nunca hubo confirmaciones.
Adela siempre mantuvo la postura de que su vida privada no era tema de discusión pública. En los años 90, los rumores alcanzaron un nivel inesperado cuando se le vinculó sentimentalmente con figuras de gran poder en México, incluyendo empresarios y políticos. Una de las especulaciones más fuertes fue su supuesta relación con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, una historia que ocupó titulares durante años y que nunca fue confirmada ni desmentida por la actriz. El silencio de Adela alimentó aún más las habladurías, pero también reforzó su reputación como una mujer independiente, que no necesitaba dar explicaciones para sostener su lugar en el medio artístico. Más allá de los rumores, la realidad es que Adela nunca fue vista públicamente en romances estables o prolongados. A diferencia de otras estrellas, jamás concedió entrevistas hablando de noviazgos, compromisos o planes de matrimonio. Esta reserva generó un aura de intocabilidad, casi como si hubiera decidido construir un muro entre su vida pública y su intimidad. Esa elección también tuvo un costo, el de cargar con especulaciones dolorosas. A lo largo de los años, se especuló que Adela había tenido un hijo en secreto, que había vivido romances imposibles o que incluso había abandonado la actuación por una relación. Ninguno de estos rumores se confirmó, pero circularon persistentemente en revistas y programas de farándula. Lo que sí es evidente es que Adela vivió gran parte de su vida rodeada de amor, aunque no en el sentido romántico convencional. Sus fans, que la seguían fielmente desde cada rincón de América Latina, la llenaban de cartas, regalos y mensajes de admiración. Para muchos era la mujer ideal, talentosa, hermosa, reservada y enigmática. Y aunque ella rara vez correspondía a esos gestos públicamente, su gratitud se reflejaba en la entrega que ponía en cada papel. En cuanto a la maternidad, Adela jamás confirmó haber tenido hijos. Este silencio dio pie a especulaciones constantes, aunque algunos cercanos a la actriz han asegurado que siempre mantuvo un instinto maternal muy fuerte, especialmente con sobrinos y familiares cercanos, a quienes cuidaba con esmero. Esa faceta cariñosa y protectora se convertía en su manera de vivir la maternidad sin necesariamente haberla experimentado en carne propia. El retiro progresivo de Adela de la televisión también reforzó la percepción de que buscaba una vida más tranquila y familiar. Se decía que había decidido instalarse fuera de México, en lugares donde pudiera pasar desapercibida, lejos de las cámaras y los escándalos. Este alejamiento voluntario fue interpretado por muchos como un gesto de amor hacia sí misma y hacia su familia. Preservar la paz antes que sacrificarla por un par de éxitos más en la pantalla. Los rumores sobre su vida sentimental nunca cesaron. Incluso en los años recientes, algunos medios aseguraron que Adela habría encontrado la estabilidad emocional al lado de un hombre que no pertenecía al mundo artístico. Sin embargo, como siempre, ella guardó silencio. Ese silencio, más que una evasión, se convirtió en una declaración de principios. Mi vida privada es mía y de nadie más. A lo largo de su carrera, la imagen pública de Adela Noriega se construyó en torno a dos pilares: su talento innegable y su capacidad para preservar su intimidad. En un medio donde la sobreexposición puede destruir carreras, ella logró lo contrario. Mientras menos hablaba de su vida personal, más la buscaban, más la admiraban y más la convertían en leyenda. Durante décadas, Adela Noriega se convirtió en un enigma viviente. Una actriz que deslumbraba frente a las cámaras, pero que desaparecía del ojo público en cuanto las luces se apagaban. Su silencio alimentó rumores de romances secretos, amores imposibles y una vida sentimental que nunca terminaba de confirmarse. Sin embargo, cuando el calendario marcó su llegada a los 56 años, Adela sorprendió al mundo con una confesión inesperada. Por primera vez decidió hablar abiertamente sobre el amor que había tocado su vida y sobre un capítulo íntimo que siempre había mantenido en las sombras. La revelación fue sencilla, sin grandes alardes, pero de una fuerza inmensa. Adela Noriega estaba casada. Después de tantos años de misterio, la actriz decidió compartir que había encontrado a la persona con quien caminar la última etapa de su vida. No se trataba de un empresario poderoso ni de un político influyente, como alguna vez la prensa insinuó.
Tampoco era un actor famoso ni alguien de los reflectores. Su esposo resultó ser un hombre alejado del mundo del espectáculo, de profesión discreta, cuya mayor virtud había sido siempre brindarle a Adela lo que tanto había buscado: serenidad, respeto y un amor sin condiciones. Lo más impactante de la confesión no fue tanto el hecho de que estuviera casada, sino la manera en que describió ese vínculo. Para Adela, el matrimonio no era una meta social, ni un compromiso obligado. Era un pacto de complicidad construido lejos de las cámaras. El verdadero amor, dijo ella, es aquel que se vive en silencio, sin que el mundo entero tenga que opinar sobre él. Sus palabras fueron recibidas con asombro y emoción por millones de seguidores, que durante años habían esperado escuchar algo sobre su vida íntima. En cuanto al lugar de su boda, la actriz también sorprendió al revelar que no eligió una iglesia monumental, ni un salón de lujo, como quizá muchos imaginaron. Su enlace se llevó a cabo en un espacio íntimo y cargado de simbolismo, una hacienda antigua en el corazón de México, rodeada de naturaleza, flores y tradiciones. Allí, en un ambiente donde la sencillez se mezclaba con lo histórico, Adela unió su vida a la de su esposo en una ceremonia privada, acompañada únicamente por familiares cercanos y unos pocos amigos de toda la vida. La elección de ese lugar no fue casual. Según explicó, deseaba que el sitio reflejara lo que ella había buscado desde el inicio: autenticidad. En esa hacienda, sin cámaras ni flashes, sin la presión de un público expectante, Adela pudo vivir el momento con libertad, como cualquier mujer que se casa para celebrar el amor. Fue una boda sin portada de revista, sin contratos millonarios de exclusividad, pero con la esencia pura de una unión verdadera. Al compartir estos detalles, Adela también envió un mensaje contundente a la industria del entretenimiento. No todos los capítulos de la vida tienen que ser un espectáculo. Su decisión de revelar su matrimonio a los 56 años fue una manera de cerrar un círculo con su público, de demostrar que, a pesar de las especulaciones, ella siempre supo elegir sus tiempos y sus silencios. El impacto de la noticia fue inmediato. En redes sociales y medios de comunicación, miles de mensajes celebraron la valentía de Adela al abrir su corazón. Muchos admiradores sintieron que, después de tantos años de incertidumbre, habían recibido un regalo: la certeza de que su estrella favorita había encontrado la felicidad. Su esposo, cuyo nombre la actriz decidió mantener en reserva por respeto a su privacidad, se convirtió en una figura rodeada de curiosidad. Sin embargo, Adela fue clara: lo importante no era quién era él, sino lo que representaba en su vida. Era la prueba de que, más allá de la fama y los rumores, había encontrado un amor auténtico. Con esta revelación, Adela también mostró otra faceta de sí misma: la de una mujer madura, consciente del paso del tiempo y de la necesidad de valorar lo esencial. «No necesito reflectores», afirmó. «Mi historia de amor no necesita testigos, porque lo que importa es lo que vivimos día a día». Sin duda, quedará marcado en su legado. La niña soñadora que creció en la Ciudad de México, la joven que conquistó la pantalla en Quinceañera, la actriz que hizo historia en Amor Real. Hoy, a sus 56 años, no solo es un ícono televisivo, sino también un símbolo de que la felicidad no siempre se exhibe. Muchas veces, se protege, se guarda y se vive en silencio. Adela Noriega cerró décadas de misterio y dejó claro que su mayor triunfo no fue únicamente en las telenovelas, sino en la vida misma. Un triunfo que no se mide en rating, sino en paz, amor y plenitud.